aquí en la sala de clases de Academia de Emprendedores. Soy el alumno Leo Meyer, te doy la bienvenida y te cuento que estoy con el especialista de negocios del Centro de Negocios de Cercotec Chacabuco. Además es un profesor ya de 3 años, ya quizás 4 años aquí en la Academia de Emprendedores. Ojalá viniera más seguido, pero está muy alto nos cobra bien. Muy famoso. Muy famoso. A quien escuchas es Gustavo Dávila, quien nos trae una clase especial y vamos a dejar que él nos cuente de qué se trata esta clase. Oye, vamos a hablar de uno de los grandes problemas que no debería ser problema, ¿ya? Yo quería partir con por qué yo nombré esta clase de esta manera. No sé si tú te acuerdas de los años 80, había una serie que se llamaba Growing Pains en Estados Unidos. No dije el nombre de la clase. Ahora lo voy a comentar, justamente. Y acá en Chile, bueno, acá en Latinoamérica, lo tradujeron como ¡Ay, cómo duele crecer! Era una serie, ¿cierto?, de donde se veían los temas, ¿cierto?, de adolescentes y justamente ese tema. Y lo asimilé mucho a justamente uno de los problemas que tienen los negocios, sobre todo las microempresas, porque pucha que duele cuando el negocio no vende, ¿cierto? Sí. Pucha que duele cuando el negocio no genera ganancia. Pero resulta que a veces cuando el negocio va bien, genera ganancia, genera venta, también pucha que duele crecer, po. Sí, porque totalmente. A veces no tenemos las herramientas como crecer. Entonces justamente queríamos partir desde esa premisa, tratando de hablar de cómo poder crecer de una manera controlada, de una manera con menos incertidumbre, que quizás sea la forma más relevante, y no asociándolo siempre a la temática que muchas veces piensan los emprendedores o empresarios, ¿cierto?, que es la relevante, que es el financiamiento. A ver, esa te la discuto. Si financiamiento al final del día es lo que importa. Yo ¿cierto? Tengo las lucas, yo voy a crecer. Así como sea nomás. Como sea nomás. Como sea. ¿O no, profesor? Mira, ustedes saben, ¿cierto? Tú lo nombraste recién, yo trabajo en el Centro de Negocios de Cercotec de Chacabuco, cachín. Justamente yo diría que el 80% de las personas que llegan ahí con nosotros habla de los fondos concursables. Y llega, ¿cierto? Y dice, oiga, ¿sabe qué? A mí me gustaría poder hacer crecer mi negocio, partir mi negocio, pero la que viene detrás es, ¿sabe qué? Necesito plata. Y justamente cuando uno trata de investigar un poco detrás de por qué necesita, y uno le dice, bueno, ¿por qué necesita los recursos? Ahí es cuando empieza la duda de decir, oiga, pero necesito plata, pues, ¿y para qué tanto si necesito plata? Como bien decía. Un fondito. Claro, como bien decía Leo, deme la plata y yo después me la arreglo cómo lo hago, ¿cierto? Pero muchas veces no tiene que ver necesariamente con el tema del financiamiento, sino cómo manejamos ese financiamiento. Entonces, yo quería hablar como primer punto del tema del financiamiento en función de los fondos, como tú muy bien decías, ¿cierto? Los fondos concursables, Cercotec, Corfo, ¿cierto?, FOSI y todos los que existan, no nos vamos a pronunciar mucho en eso, se ha hablado en otras oportunidades, son oportunidades sumamente importantes, son subsidios y por lo tanto no se devuelven, pero resulta que hay detrás una situación de tiempo, hay una situación de postulación, hay una situación de que no es algo seguro. Entonces muchas veces las personas postulan en fondo público, no se lo ganan y después ¿qué hacen? Esperan al próximo año a que nuevamente salga este fondo público. ¿Y qué pasa con las oportunidades de mercado que tú estás viendo? O las oportunidades de negocio. ¿Qué pasa de un año a otro? Cambian totalmente. Cambian, se pierden, ¿cierto? Los mercados cambian. Imagínate si tú tenías un negocio el 2019 y querías prospectar algo para el 2020 y se vino la pandemia y cambió todo el escenario. Entonces, el tema del financiamiento es importantísimo. No digo que no postulen a los fondos públicos, sino de Cercotec me van a llamar y me van a echar mañana. Pero, claro, pero es muy importante evaluar otras formas de financiamiento. Están los financiamientos bancarios, ¿cierto? Y está este financiamiento de las 3 F. Yo no sé si tú has escuchado de eso. ¿Las 3 F? Sí. Sí, en inglés. En inglés. Friends, Family and Fools. Exacto. Familia, amigos y los tontos o los locos, ¿cierto? Por ahí muchas veces podemos generar algún tipo de financiamiento de manera más sencilla, más rápida y más fácil. Por lo tanto, yo siempre digo lo mismo, se lo digo a los emprendedores. Yo sé que es muy sexy recibir una cierta cantidad de plata y tú que no la tengas que devolver. Pero va a ser mucho más sexy a futuro si tú esa plata la inviertes hoy. Y si obviamente tu negocio funciona como todos esperan que funcione, eso te va a traer mucho rédito a futuro. Y no vas a tener que estar dependiendo de esto. Revisado el tema de lucas, digamos, no se me ocurre otra razón por la cual yo debería frenar o acelerar un crecimiento. Lucas más, lucas menos, pero ¿qué otro elemento hay que considerar? ¿Qué otra variable? Mira, muchos de los emprendedores de las pequeñas y medianas empresas, o las microempresas principalmente, están compuestas de
una persona. Sí, es verdad, es o más de una persona. A veces trabajas con tu familia, con tus amigos, ¿cierto? Etcétera, pero la gran mayoría de las veces depende, como tú lo dijiste fuera del aire, de este señor o señora Corales, ¿cierto? Que es portero, secretario, gerente general, vendedor. Mientras el sitio web dice, somos un equipo multidisciplinario. Claro, justamente. ¿Qué pasa con eso? Tú, para crecer, tienes que entender cuál es el límite de tus recursos humanos, partiendo por el propio, ¿ya? Y ese límite de los recursos humanos no solamente tiene que ver con tiempo, ¿ya? El día no va a tener más de 24 horas, aunque tú lo quieras, ¿ya? Y aquí empieza a funcionar la ley esta de los rendimientos decrecientes. O sea, por mucho que tú le sumes tareas, va a llegar un momento que ya no vas a poder procesar de la misma manera. No tiene que ver solamente con un tema de tiempo, sino que también de capacidades, ¿ya? Tú puedes ser muy bueno para hacer café, para tejer, para bordar, para lo que sea, pero van a haber cosas que te van a costar. A lo mejor te va a costar vender, a lo mejor te va a costar el tema financiero, a lo mejor te va a costar contratar gente y trabajar con un equipo de trabajo. Entonces, ese límite del recurso humano es lo que tú tienes que considerar. Llegado ese límite, tú inmediatamente tienes que considerar dentro de tus costos contratar a otra persona. Ya sea en principio en horario, ¿cierto? En principio a lo mejor por pocas horas, ¿cierto? Mientras pasa un proceso de la correspondiente inducción del recurso humano, que tú le vas a tener que enseñar las situaciones que se manejan. Y lo más importante es la definición de roles, ¿ya? Más que el tema de los cargos, es la definición de roles, ¿ya? La diferencia es que los roles, no importa quién los ejecute, ¿cierto? Puede ser la misma persona en una primera etapa, pero tú ya sabes a qué se tiene que dedicar ese rol, ¿ya? Los cargos dependen mucho de las personas. Ahí me parece que hay una decisión también súper importante, porque en el mundo del emprendimiento la colaboración es bastante bienvenida, porque no es llegar y contratar gente, a veces saber qué cosas hago yo y tener y aprender a trabajar con otros hace que cada uno pastelero tus pasteles. No siempre se da, hay una cultura que no es tan clara en nuestro país, pero hay que tenerlo ahí en mente, porque no siempre voy a poder contratar, dependiendo del primer punto que nos dijiste. Claro. Hay platita. Probablemente puedo... Sí, justamente ahí hay un tema en términos de que muchas veces hablamos de, y lo hemos hablado acá y en otras ocasiones, el tema del marketing, por ejemplo, ¿ya? La publicidad, que es tan necesaria para el desarrollo de nuestros negocios, siempre se ve como una inversión, no como un gasto. El caso de los recursos humanos muchas veces tiene que verse de esa forma también, como una inversión, claro. Como del hecho, ¿cierto?, de que la persona a lo mejor que tú vas a contratar o vas a llamar, o en algún caso, ¿cierto?, no quiero ser autorreferente, pero por ejemplo, nosotros en los centros de negocio entregamos asesoría en gestión de manera gratuita. Entonces, Centro de Negocios Cercotec Chacabuco. Chacabuco, exacto. Cachín, no, pues, ya. Muchas gracias. Entonces, ahí hay algo, una alianza, ¿cierto?, que te pueda servir. Hay otros programas, ¿cierto?, que apoyan el tema del emprendimiento más allá del financiamiento, que es justamente lo que venía a comentar hoy. Y el tercer tip... Eso te iba a decir, nos quedan justo 2 minutos y creo que ese tercer tip es muy relevante para cerrar. Exactamente. No sirve de nada tener todas las lucas del mundo si no las sabes gestionar. Lo más importante es gestión y más gestión. Genera un presupuesto, genera una carta Gantt, ¿cierto?, en términos de las tareas. Lo mismo que mencionábamos recién, si te ves en la necesidad para tu crecimiento de incorporar nuevos recursos humanos, ¿cierto?, no le hagas el quite siempre. Velo como una inversión, velo como un potencial de crecimiento. Súmalo a este presupuesto que eventualmente tienes que hacer, ¿cierto? Y en los costos fijos dices, bueno, chutas, hay que, ya, voy a poner otra persona, ¿cierto? A lo mejor me voy a tener que comer el sueldo, ¿cierto?, 2 o 3 meses, pero eventualmente ya al 4.º mes, cuando esta persona esté funcionando bien, debería generar mayor cantidad de ganancias. Así que todo depende del tema de la gestión, tanto antes, durante y después de los procesos. Me atrevo a sugerir, tu profesor, por favor, dime si está bien, así como en los recursos humanos, la mirada del trabajo asociativo puede ser una ayuda, me parece que en la gestión aquí es donde calza la tecnología. Exactamente, sin duda, el tema de inteligencia artificial y lo que son, ¿cierto?, tecnologías como un CRM, un ERP, ¿cierto? Y hoy día todas esas plataformas que antes costaban mucho, hoy día ya esas tecnologías se han acercado mucho y por lo tanto ya no es un tema muchas veces de dinero, sino que es un tema de cómo adecuas tu negocio a esto, ¿ya? Siempre van a haber negocios que se llevan al papelito, ¿cierto?, que se llevan a la planilla sencilla y lamentablemente esos son los que cuesta más manejarlos porque el tema de la gestión se hace casi netamente con números.
el curso de automatización tiene sentido porque justamente cosas que hoy día puedes programar y que un bot las haga, muy fácil además, porque no estamos parece chino, pero justamente con el curso muchos auditores nos han dicho, oye, lo apliqué, lo pude hacer yo solo y me funcionó súper bien. Sí. Hace que mientras tú estás durmiendo, tiene una atención, por ejemplo, al que te escribe en Instagram o que sea. Claro, el tema del marketing digital, por ejemplo, que tú lo puedes automatizar, ¿cierto? Generar los scripts suficientes para tener publicaciones toda la semana o todo el mes, ¿cierto? Pues muchas veces también nos quejamos como emprendedores y decimos, pucha, ¿sabes qué? No le puedo dedicar tiempo a las redes sociales porque tengo que trabajar, tengo que operar, ¿cierto? Mi negocio. Entonces hay herramientas y tú acabas muy bien de decir que aquí en la Academia de Emprendedores tenemos muchos cursos que justamente hablan del tema de la automatización, el tema del marketing y otras más. Gustavo Dávila, profesor de la Academia de Emprendedores y especialista de negocios en el Centro de Negocios Cercotec Chacabuco. Un saludo, como siempre, a mi querida provincia de Chacabuco, a Colina, Lampa y Tiltil. Muchas gracias. Gracias, profe, que estés bien. Muchas gracias.